Ruego a los servicios de la Cámara hagan pasar al compareciente, que ya está con nosotros. Comparece la Secretaria General de Vivienda, doña Lidia López Paniagua. Muy buenos días, Secretaria General. Pasamos a sustanciar la pregunta. El señor diputado Fernández Rodríguez tiene la palabra para formularla por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta, y gracias, señora López, por asistir a esta comisión de nuevo. Bien, según el último dato del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el precio metro del suelo urbano en España en el segundo trimestre tiene una media de 166,6 euros el metro cuadrado. En Extremadura tenemos un precio medio de 109,3 euros el metro cuadrado, aunque existe una gran diferencia entre la provincia de Badajoz, que tiene 121,4 euros el metro cuadrado, y la de Cáceres con 102,4 euros el metro cuadrado. Es decir, entre una provincia y otra observamos una diferencia del 18,5% más o menos. Y, efectivamente, el precio del metro de la región es inferior al nacional, pero sí es destacable que los mayores ascensos que ha habido en el precio del suelo desde el cuarto trimestre del 2023 hasta ahora han sido los de Cantabria con un 28,1%, Extremadura con un 25,7% y luego ya van Asturias y Aragón, que están entre el 21,4 y el 21,3. Es decir, desde el cuarto trimestre del año pasado hasta ahora, nuestra región ha sufrido el segundo mayor aumento del precio del suelo de España. Y si nos centramos en las ciudades de más de 50.000 habitantes, el resultado es curioso porque es al contrario del análisis total por provincias que le acabo de decir. Es decir, el precio de la provincia de Cáceres en ciudades de más de 50.000 habitantes es superior al de los municipios de más de 50.000 habitantes de la provincia de Badajoz, siendo el de Cáceres de 270,6 euros el metro cuadrado y el de la provincia de Badajoz de 158,3 euros el metro cuadrado. Por tanto, para ciudades de más de 50.000 habitantes, la provincia de Cáceres tiene un precio de suelo que es un 70% superior al de la provincia de Badajoz. Y, por cierto, para estos municipios, pues la provincia de Cáceres tiene un precio medio del suelo superior a la media nacional y la de Badajoz pues no lo supera, pero está ahí, ¿no? Bueno, pues a la vista de estos datos, señora López, le pregunto si la Junta de Extremadura considera que haya algún tipo de factor que se deba corregir y, en su caso, qué tipo de acciones tiene previsto tomar. Nada más, presidenta, y muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez Enrique. Tiene ahora la palabra la señora López Paniagua para contestar por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, en lo que se refiere al suelo, yo puedo hablar del suelo destinado a uso residencial, que es lo que está dentro de las competencias de esta Secretaría General. En ese sentido, los datos varían un poco con respecto a lo que usted ha dado, porque son cifras globales y ahí hay suelo industrial, suelo comercial y de todo tipo. Aquí, como siempre, cabe preguntarse, a mí claro que me preocupa, por supuesto que a la Junta de Extremadura le preocupa el valor del suelo en la medida en que eso pueda afectar a nuevas actuaciones que se hagan de cualquier tipo. A mí particularmente me importa en lo que se refiere al precio del suelo que puede repercutir después en el valor de las viviendas o en el futuro crecimiento del parque de vivienda. Pero es cierto que hay que preguntarse por qué un desarrollo de un suelo conlleva muchísimos años actualmente. Se han hecho pocos desarrollos en los últimos años, por no decir que prácticamente ninguno. Los planes urbanísticos están todos parados o bloqueados porque es verdad que la tramitación es horrorosa. Entonces, nosotros claro que estamos preocupados y claro que vamos a tomar medidas y desde la Dirección General de Urbanismo ya se están tomando medidas como es la modificación de la Ley del Suelo para poder agilizar esa tramitación y que la capacidad de crear suelo para nuevos usos, también el residencial, pues pueda ser más ágil y pueda ser más rápida. Gracias. Muchas gracias, señora López Paniagua. Tiene la palabra el señor Rodríguez Enrique para réplica por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Pues la verdad es que yo coincido con usted. Además, que creo que es conveniente que se tomen medidas porque el artículo 47 de la Constitución pues dice que, además del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, pues los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Esto lo dice la Constitución. Es decir, que aunque queramos, y ahí coincidimos, aunque queramos separarnos de la cuestión del precio del suelo como poderes públicos, pensando que esto es un tema puramente
tecnocrático, pues al final todo es política, ¿no? A mí hay cuestiones sobre el precio del suelo que sí que creo que se debieran analizar por parte de la Junta de Extremadura. Pues claro, si nosotros tuviésemos una ley de oferta y demanda pura, esférica, sin aristas, pues la ecuación se resuelve fácil. Es decir, si tenemos más oferta que demanda, el precio del suelo bajará. Y estas, por cierto, son las tesis de Vox, que plantea liberar el suelo como se ha hecho en otras épocas. Y el Partido Popular, además, coincide en estas tesis porque no hace mucho aceptaron una enmienda de Vox a una propuesta de pronunciamiento en la que se solicitaba liberar todo el suelo que no esté o deba estar especialmente protegido. Yo no sé si usted, que además de Secretaría General de Vivienda, pues conoce la materia en profundidad por su profesión, está de acuerdo con este hecho, pero lo que yo sí creo es que en Extremadura un problema de suelo urbanizable pues no creo que haya. Y tampoco creo, o no tengo claro, que liberando suelo sin criterio pues se vaya a bajar el precio. Tenemos ejemplos claros de la primera década del siglo donde pasó todo lo contrario. Y quizás menos, que por eso lo hablaba antes, de las ciudades de más de 50.000 habitantes, que cuentan con unos planes generales que están absolutamente sobredimensionados. Usted y yo vivimos en Cáceres y sabemos que la ciudad de Cáceres pues tiene una cantidad de suelo urbanizable que es grande, ¿no? Y usted ya me lo ha avanzado, la modificación de la Lotus para que lo que están pretendiendo es eliminar la burocracia urbanística, habilitar suelo finalista y fijar población, que fue lo que anunciaron en unas jornadas de urbanismo el pasado día 20. Y, bueno, yo creo que podemos estar de acuerdo también. Lo que pasa es que yo no sé si con esto que están ustedes pretendiendo, que entre otras cosas es habilitar suelo finalista para reducir, van a conseguir, reducir el precio del suelo que tenemos ahora. Esto al final pues es como usar un palo, ¿no? O sea, lo podemos usar pues para trabar una rueda y provocar un accidente, o lo podemos usar como una palanca para mover un objeto pesado. Es decir, por lo que se planteó en aquella jornada, ustedes quieren quitar la limitación para construir en el límite de 300 metros, cuando actualmente se establece que ahí solo se podrán construir dotaciones en casos excepcionales. Bueno, pues eso podrá ser una forma de quitarse el problema de encima cuando alguien viene y quiere construir, pero urbanismo sostenible, lo que se dice sostenible, que es lo que dice el ODS número 11, desde luego yo creo que no lo es, porque lo que están planteando, por poner un ejemplo, es crecer sin estar pegados a las tramas urbanas, que son lo sostenible, llevando las infraestructuras, por ejemplo, o las zonas residenciales fuera y, por tanto, alejando a la gente de las isócronas de distancia andando. Esto es por ponerle un ejemplo, ¿no? También hablan ustedes de las declaraciones responsables, lo comentaban el otro día en las jornadas, y las entidades colaboradoras, que esto es pues lo que se hace en Madrid, y es esta especie de obsesión que se tiene por pensar que Extremadura tiene que acabar siendo igual que Madrid, que al final se parece lo mismo que un huevo a una castaña. Y yo creo que ante distintas realidades y problemas debemos plantear distintas soluciones. Yo sí le pediría que no olvide que esta ley, la Lotus, se redactó con un amplio espectro de participación y es un reflejo, yo creo, de la idiosincrasia del conjunto de la sociedad extremeña, que puede tener margen para las mejoras, eso yo no se lo niego. Y luego, y por último, ya hay como anécdota, yo no sé si ustedes han llegado a analizar en profundidad toda la normativa, y se lo comento porque ante una pregunta que hizo mi compañero para respuesta escrita, mi compañero Antonio Garrote, en junio, sobre las cuestiones de la Lotus que la Junta considera positivas para la implantación de empresas, ustedes contestaron que están analizando el contenido y la aplicación de dicha normativa desde el punto de vista sustantivo y procedimental para conocer el diagnóstico de la propia puesta en práctica de sus preceptos. Es decir, lo que nos vinieron a decir por escrito es que seguían analizando la normativa, y se lo recuerdo porque, claro, el otro día en las jornadas el señor consejero dijo que pretendía modificar la Lotus para reducir el plazo de información pública de la modificación de planes generales municipales de 45 días a 30 días, cuando no se precise una evaluación ambiental. Y lo que alguien, yo creo que no le dijo al consejero, es que esta cuestión ya fue corregida en el propio reglamento de la Lotus la legislatura pasada, e incluso en la modificación de los planes especiales sin evaluación ambiental se rebaja el tema a 20 días, ¿no? En definitiva, señora López, que yo ya se lo he dicho más veces, que yo lo que le deseo siempre a todos los altos cargos y al Gobierno es que tengan suerte y aciertos, no puede ser de otra manera. Creo que la Lotus tiene margen para hacer mejoras, sí, yo estoy convencido, y ojalá acierten ustedes. Y si con esto conseguimos pues templar la subida del precio del suelo en Extremadura, pues mejor que mejor. Nada más, presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez Enrique. Tiene la palabra la señora López Paniagua para cerrar el debate por tiempo de 5 minutos. Gracias.
Bueno, yo reiterándole, señor Rodríguez, que las competencias sobre las que tengo capacidad de acción son las de vivienda, sí, en representación de la Consejería, puedo decir que lo que sí queremos es que el urbanismo sea más ágil y que al final sea más efectivo y que efectivamente pueda poner a disposición el suelo y poder fijar población, poder tener suelo finalista, porque independientemente de lo que considere el planeamiento de cada municipio, si después no se puede desarrollar el planeamiento detallado, si no se pueden establecer nuevos instrumentos de desarrollo por la tramitación que conllevan, pues de nada sirve que tengamos suelo delimitado o no. En ese sentido, decir que lo que queremos es que la norma sea más eficaz y que se adapte no a la norma de Madrid, se adapte a lo que necesitan los extremeños y las extremeñas, que efectivamente Madrid y Extremadura pueden tener cosas en común, pero hay muchas cosas que no tienen. Nosotros lo que queremos es adaptarlo, pero a la realidad de hoy, de nuestros extremeños. En ese sentido necesitamos agilidad. Yo creo que eso es algo compartido por todos los agentes y por todos quienes hemos trabajado con el planeamiento urbanístico. De ahí las medidas que se proponen para la nueva modificación de la LOTUS, la primera modificación de esta ley. Ya digo que lo que se pretende es flexibilización del ordenamiento urbanístico y agilización para que pueda ser efectiva esa obtención de suelo y que eso mejore la oferta y pueda equilibrar los precios. Con lo cual, por una parte, los municipios que todavía cuentan con PDSU, con proyectos de delimitación de suelo urbano, que son instrumentos urbanísticos muy antiguos, a los que ya la LOTUS no le permite ninguna modificación, sí las vamos a permitir, porque lo cierto es que modificar un planeamiento para un municipio pequeño conlleva una tramitación que ahora mismo no pueden asumir muchos de ellos, incluso con las ayudas que ofrece la Junta de Extremadura, por los plazos, no ya económicamente. Se va a permitir en los municipios que no tienen un planeamiento adaptado a la LOTUS que se prorrogue el plazo límite para poder realizar modificaciones ordinarias, para que puedan utilizar el suelo como agroindustrial o residencial. Los municipios que no cuentan con ningún planeamiento, que todavía los hay, se va a permitir el desarrollo de vivienda protegida o de algunos usos productivos mediante planes especiales. En las modificaciones de instrumentos de planeamiento se simplificarán los requisitos documentales, que ahora es bastante engorrosa la distinción entre la ordenación estructural y la ordenación detallada. Ahí se va a modificar estos instrumentos para que sean más sencillos y también se va a disminuir el número de actos de aprobación para esa ordenación detallada, que cuentan ahora con una tramitación muy larga que puede sin duda reducirse. Y también la utilización de la declaración responsable y de la comunicación previa para la licencia de primera ocupación, pues aunque es algo que no afecta directamente al suelo, sí entendemos que al final, en lo que se refiere a la vivienda, va a suponer un paso importante que pueda agilizar los plazos de ocupación de esas viviendas y reducción de la tramitación final de licencias de obra. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora López Paniagua. La tercera pregunta, como dijimos al principio de la comisión, ha sido retirada.